Continuamos estudiando Primera de Samuel, capítulo 23. Primera de Samuel, capítulo 23, y esta vez nos toca de los versículos 15 en adelante, al 29. Voy a leer esta segunda parte de Primera de Samuel 23. Y voy a empezar a leer desde el 14, que nos une con esta segunda parte del capítulo 23. Primera de Samuel, capítulo 23, empiezo a leer desde el versículo 14. Dice así: Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se detuvo en Orés, en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a Orés y fortaleció su mano en el Señor. Y le dijo: No temas, pues no te hallará la mano de mi padre, y tu reino sobre Israel, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Orés, y Jonatán se volvió a su casa. Después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gabá: ¿No está David escondido en nuestra tierra en las peñas de Orés, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora, conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo: Benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Id pues ahora, aseguraos más, conocer y ver el lugar de su escondite. Y quien lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta. Estamos en el versículo 23 de 1 Samuel 23, leyendo: Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volver a mí con información segura, y yo iré con vosotros. Y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron a Zif delante de Saúl. Pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá al sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón, y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa David para escapar de Saúl, y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: Ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Sela Ama-Lecot. Entonces David subió de ahí y habitó en los lugares fuertes de En-Gadi. Ese Sema Ama-Lecot significa peña de las divisiones. Ok, entonces vamos a continuar a estudiar brevemente esta segunda parte del capítulo 23 de Primera de Samuel. Y el tema que hemos dado a esta lección número 48 es la necesidad de la amistad. La necesidad de la amistad. Y antes de hablar un poquito acerca de lo que sucede en esta segunda parte del capítulo 23, la pregunta que estuvimos dialogando la semana pasada en nuestro tiempo de comentarios, que creo que es importante aclarar, se hizo: ¿qué es el efod? Cuando se leyó la primera parte del capítulo 23, y el sacerdote trajo consigo Abiatar el efod para que David consulte a Dios, ¿no? En el versículo 9 del capítulo 23. El efod era
una pieza que se ponía en el pecho a forma de cuadrado, que tenía 12 piedras. Cada una de esas piedras preciosas simbolizaba una tribu de Israel. Y era a través de el que se prenda esas piedras, donde el que consultaba a Dios como el rey, recibía respuestas de parte de Dios si era un afirmativo sí o un negativo no. ¿No? Era la manera como inicialmente, a través de la ley de Moisés y todo este sistema del sacerdocio, Dios se comunicaba con su pueblo. ¿Okay? Nosotros no tenemos efod, tenemos la palabra completa del Señor, y es a través del conocimiento de la palabra, la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas, a toda verdad que Él nos guía, donde la manera como Dios se comunica con nosotros, ¿no? A través de nuestra conciencia, como Dios nos guía. Seguimos entonces, después de haber aclarado ese punto de qué es el efod. La necesidad de la amistad. Apenas David escapa y Saúl sigue persiguiendo a David, pero el versículo 14 termina en la nota que Dios no lo entrega. Esa es la razón por la cual Saúl no captura a David, porque en todo Dios estaba protegiendo a David, porque él era el ungido, que Dios lo había hace 15, 16 años atrás lo iba a sentar en su trono después de descartar a Saúl por su rebelión y obediencia. El desierto de Sif, que se menciona acá varias veces, era una ciudad debajo del extremo sur del Mar Muerto, y el paisaje era dramáticamente variado. Era rocoso, no era un lugar cómodo ni fácil para estar. Pero fue allí, en ese lugar incómodo, un lugar no fácil para andar, para transitar, que Dios guió y protegió a David. Esto fue un momento esencial para la obra de Dios en la vida de David, porque sabemos que David se convierte en el hombre según el corazón conforme a Dios. Y es en este peregrinaje que tiene David en su supuesta huida del rey Saúl, donde Dios está preparando el corazón del rey. ¿Okay? Recuerden que David era un pastor, y en el campo, a solas con Dios, Dios lo habría preparado para que él sea el próximo rey de Israel, porque era un hombre que buscaba agradar a Dios. Y también sabemos que a través de estos años que él estuvo en el desierto huyendo, Dios lo convertiría en el rey. Era su escuela de preparación. ¿Okay? Moisés fue otro líder que se convirtió en ese gran líder de Israel en el desierto. 40 años apacentando a las ovejas, no en el palacio del faraón, sino en el desierto. Entonces, con esto nos hacemos las preguntas nosotros: ¿cuáles son nuestros desiertos? ¿Cuáles son esas fases de nuestras vidas donde aparentemente estamos inactivos o no produciendo nada según nuestra perspectiva, quizás frustrados con nuestra vida, quizás nos sentimos que estamos escapando de algo, pero esos tiempos secos de nuestra vida, donde pensamos que no hay provecho, son la manera en que Dios usa para prepararnos para algo que Él nos va a brindar en el futuro. ¿Okay? Pensemos en someternos a la preparación de Dios que nos da a través de esos desiertos que muchas veces no nos gusta, ¿no? Podemos crecer un poco impacientes en la espera. ¿Por qué tanto se tarda? Pero todos pasamos por estos desiertos, y esos desiertos es la manera en que Dios doblega nuestro ego, somete nuestro ego y nos da unos nuevos lentes, una nueva perspectiva para ver la vida. Va trabajando en nuestras vidas, y entonces podemos servir como a Él le agrada, como a Dios le agrada. Podemos amar sin interés. Podemos
servir sin interés, que Dios tiene que limpiar estas impurezas y lo hace a través de los desiertos. Y eso es lo que está haciendo con David. El pasaje bíblico, aparte de que Saúl lo buscaba todos los días de su vida, porque esta fue su manera maniática, compulsiva de estar detrás de David, se había olvidado de su tarea, su función como rey, ya lo vimos eso. Nuevamente, Dios no lo entregó. En este pasaje que leímos, vemos entonces que los buenos amigos, Jonatán dice que encuentra a David. A diferencia de Saúl que no encuentra a David, Jonatán sí lo encuentra. Había comunicación entre ellos, algún tipo de mensajero que traía mensaje ya sea de la corte o daba mensaje para Jonatán. Pero vamos a ver que los buenos amigos nos ayudan a estar firmes en nuestros principios bíblicos o en nuestras convicciones, los buenos amigos. ¿Ok? Interesantemente, cuando uno lee los 31 capítulos de Primera de Samuel, 7 de esos 31 capítulos nos hablan sobre la enemistad de Saúl hacia David. 7 capítulos completos. Nos habla sobre la envidia destructiva, hemos visto sobre el peligro del poder de Saúl, la necesidad de obedecer a Dios, la tragedia cuando nos olvidamos de nuestras prioridades, etc. Todo eso lo hemos visto. Entonces David, al encontrarse con Jonatán, porque Jonatán lo halla, dice que fortaleció su mano en Dios. Eso lo dice el versículo 16 al final. Y eso hace un buen amigo, una buena amiga. Te fortalece en el Señor. ¿Qué significa esto? Que te mantiene firme a la misión que Dios te ha encomendado. Un buen amigo hace que te mantengas firme en lo que Dios te ha dado. Estos son los tipos de amigos que nosotros necesitamos. Personas que nos animen, que nos motiven a seguir adelante en la tarea que Dios nos ha dado en lo personal. Y Jonatán, como David, creía que Dios estaba en control y que David era el ungido de Dios. ¿Okay? Y esta es la última reunión que tiene Jonatán con su amigo David, porque cuando entremos en el capítulo 24 sucede la tragedia, la desgracia. Eso lo vamos a ver la próxima vez que nos reunamos. Jonatán entonces fue un amigo de coraje, como ya lo hemos visto. Fue un amigo que cuidaba a David, sensible y un amigo que brinda apoyo. Son características de lo que uno debe de ser hacia otros como amigos. Si queremos ser buenos amigos, queremos ser personas que hablemos con coraje la verdad, que cuida de otros, que seamos sensibles a las necesidades de otros y que brindemos apoyo. Son características de la buena amistad. Ahora, Jonatán no podía darle a David las respuestas por qué su padre lo estaba persiguiendo y su padre no terminaba de aceptar a David, ¿no? Y ponerse de su lado. Solamente nos dice que fortaleció su mano en Dios. Este es un regalo maravilloso que nos da el Señor en tiempos difíciles. Una buena amistad. Entonces la pregunta que nos hacemos, ¿tiene usted aquella persona que cuando esté pasando por ese tiempo difícil, de angustia, de prueba, es ese amigo, es esa amiga pendiente de nosotros, brindándonos fortaleza, palabras de gracia, amor, consuelo en el Señor? Tenemos eso porque necesitamos tenerlo. Necesitamos tener este apoyo como creyentes. No solamente Jonatán fortalece a David, su amigo, pero le dice, no temas. Y esta es una de las frases que más se repite en la Biblia. El no temas. El no temas significa que necesitamos ser animados. Es opuesto al temor. El ánimo es opuesto al temor. Cuando tenemos miedo necesitamos ser animados, ser motivados.
La tendencia cuando nos desanimamos es tener miedo. Y Jonatán vio esto en David y le dijo, no temas. Entonces Jonatán, al animar a su amigo David, le da razones por las cuales no debe de temer. Y brevemente permítame compartirla 4 de estas razones que le da Jonatán a David para no temer. Número 1, dice, no te hallará la mano de Saúl, mi padre. La primera razón para no temer es Dios te protege. La mano de mi padre no te va a hallar. Mi padre no te va a hallar porque Dios te protege. Y eso es precisamente lo que nos dice el escritor bíblico en el versículo 14, que Dios lo protegió al no entregarlo a manos de Saúl. Número 2, ¿por qué no debe de temer David? Jonatán dice, tú reinarás sobre Israel. David podía rechazar el temor porque Dios cumple su promesa. No temas porque Dios es fiel. No solamente Dios te protege, pero Dios es fiel a su palabra. Por eso no temas, David. Número 3, Jonatán le dice a David, yo seré segundo después de ti. Qué bonita aspiración, ¿no? De apoyo. No temas, David, porque yo estaré a tu lado. Yo estoy contigo. No solamente Dios te protege, Dios es fiel, pero Dios es bueno porque yo estaré a tu lado, mi amigo. O si pasamos por tiempo de enfermedad o de estrés o dificultad, el decirle a la persona, te amo, te quiero en el Señor, no temas, yo estoy acá a tu lado. Si necesitas algo, acá estoy. Son palabras poderosas. Son palabras poderosas que debemos de dar a otros cuando lo necesiten. Número 4, ¿por qué no se debe de temer? Busca apoyo de amigos fieles y maduros espiritualmente, porque David lo tenía. Aunque se sentía solo, aunque estaba huyendo, aunque estaba de desierto en desierto, de peña en peña, dice que de fortaleza en fortaleza no sabía por dónde meterse, estaba jugando el juego del ratón y el gato con Saúl, porque así se siente, y verdad que uno se cansa de estar corriéndole al peligro. Todo esto lo habrá experimentado David. La presencia de Jonatán en buscar a David y animarlo, le dice, número 4, el no temer, me tienes a mí, yo soy tu amigo. No solamente estoy contigo, pero me tienes a mí. No estás solo. Aunque no estamos juntos, porque yo estoy en el palacio o en la corte, tratando de escuchar todo lo que mi padre maquina sobre ti para yo mandarte mensaje de no vayas por allá, vente por acá, para que mi padre no te atrape. Nuestros espíritus están unidos. Yo estoy contigo. Ya hicieron el pacto. David y Jonatán hicieron el pacto y estaban juntos en esto. Ok, entonces esas son 4 razones por las cuales necesitamos ser animados y no debemos de temer. Ok, 4 razones. Jonatán sabía, dice, y Saúl mi padre lo sabe, que David sería el próximo rey de Israel, porque así Dios lo ordenó. Así que, como hemos dicho anteriormente, cuando Saúl rechazaba y no aceptaba a David como rey, pero lo perseguía para matarlo, Saúl estaba peleando contra la voluntad de Dios con todo lo que tenía. ¿Okay? Era una rebeldía contra Dios. Y terminaron entonces en este pacto de amor, Gesed, ¿okay? Un pacto valioso. Algo que ya hemos visto en el capítulo 18:3 y 20:16. 3 veces se repite que hacen un pacto, un compromiso. Los versículos 19 al 23, terminando ya este pasaje, nos habla que a diferencia de Jonatán, que estaba listo
a ser segundo con David, apoyarlo, animarlo, los habitantes de Zif estaban dispuestos a traicionar a David. Versículos 19 y 23. Así que David tenía amigos y enemigos. Y así nosotros vamos a experimentar la vida cristiana. La vida. Va a haber gente que nos va a amar, que nos va a querer, nos va a aceptar, nos va a corregir, va a estar ahí con nosotros en las buenas y en las malas. Y va a haber personas que no le vamos a agradar y nos van a traicionar por conveniencia propia, porque no les conviene, etc. Es como experimentamos la vida de relaciones. Es la realidad. ¿Ok? Entonces, versículo 19 al 23, estos los de Zif, donde David se estaba escondiendo alrededor, le dicen al rey Saúl, nosotros lo vamos a agarrar y te lo vamos a entregar. Básicamente eso es lo que le dice, lo que hemos visto. Y Saúl entonces los bendice. Benditos son de Dios. Saúl estaba espiritualmente totalmente retorcido. No sabía Saúl discernir, porque a los traidores los bendice y al inocente David lo maldice. O sea, Saúl estaba totalmente errado en su forma de ver a las personas. David, al saber esto, al saber que estaban listos a entregarlo, escribe el Salmo 54 y expresa en este salmo sus sentimientos acerca de la situación y su alabanza a Dios. Salmo 54 es una canción, dice, masquil de David cuando vinieron los cifeos y dijeron a Saúl, ¿no está David escondido en nuestra tierra, listos para entregarlo, no? Y entonces en este Salmo 54, que les pido que por favor lean el Salmo 54, quizás se aplique cuando nos sintamos que somos traicionados por otros. Lo peor es cuando somos traicionados por la gente que dice que nos quiere, ¿no? Cuando somos traicionados por aquellos que amamos, es donde duele más. Acá el pueblo, que después va a tener que comerse sus palabras porque David va a tener que ser rey sobre ellos, estaban dispuestos a traicionarlo. Y sabemos que a través de la historia, todos aquellos gobernantes que se han levantado, una vez que se sientan en su trono de poder, eliminan a todos los traidores, ¿no? A toda amenaza comienzan a eliminarla. Este no es David. Miren cómo él expresa sus sentimientos en el Salmo 54 y lo voy a resumir brevemente. Le pido que lo lean, lo mediten y cómo si uno es traicionado vería esto, sentiría esto. David entonces expresa su confianza en Dios, que no en la gente, en Dios. Dice, he aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Versículo 4 del Salmo 54. Voy a resumirlo así. El Salmo 54, cuando uno lo lee, uno ve que David está clamando a Dios por ayuda. Versículo 1. David clama a Dios por ayuda, que lo salve, que lo defienda. David no estaba cegado ante sus enemigos. Versículo 3. Él sabía que se habían levantado contra él hombres violentos que buscaban su vida. Y sabía que estos hombres no habían considerado a Dios. ¿Qué es el versículo 3? Pero Dios lo ayuda, Dios lo sostiene. Versículo 4. El versículo 6, David deja la amargura y el temor y alaba a Dios voluntariamente, intencionalmente. Él dice, voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Intencionalmente David pone a un lado la amargura, el temor, la ira, porque se han levantado gente lista para traicionarlo, y él dice, yo alabo a Dios, en él me centro, a él sacrifico.
Así que David estaba mirando a Dios primero, no a sus rivales, no a sus enemigos. David tenía que mirar solamente a Dios y descansar en Dios. Cuando nosotros nos enfocamos en los que nos traicionan, ahí nos caemos. Perdemos energía y nos vamos rumbo abajo, caída abajo, especialmente si es personas que amamos o que nos aman, dicen que nos aman. Nos afecta emocionalmente y nos hundimos, nos deprimimos, nos ponemos muy tristes. Pero él dice, Dios, alabaré tu nombre, oh Jehová. Nos tenemos que centrar en Dios. Eso nos enseña mucho, ¿ah? ¿Dónde miramos? Una mirada correcta cuando nos sentimos traicionados. Ok. El otro salmo que les recomiendo que lean es el Salmo 63. Salmo 63, porque él habla sobre estar en el desierto y tener sed, no de agua, pero sed de tener comunión con Dios en su santuario. Muy hermoso el Salmo 63. David expresa que la comunión con Dios es más válida, más valiosa que la vida misma. ¿Okay? Entonces, Salmo 63. Terminamos diciendo, versículo 24 al 29 nos resume este juego del gato y el ratón. Saúl buscándolo, pero Dios lo salva. ¿Y de qué manera Dios salva a David? Usando los filisteos que entren a atacar. Usando a los filisteos que entre a atacar. ¿Ok? Y es ahí donde Dios usa una interrupción, una distracción para que Saúl cese de buscar a David, salga y cumpla con su función de rey, de proteger a sus súbditos, a los ciudadanos israelitas, y así entonces David se libere del ataque del rey Saúl. ¿Okay? Estaban tan cerca porque estaban en la misma montaña. En la misma montaña, Saúl por la derecha, David por la izquierda. Estaban dando vueltas, separados por la cumbre, ¿no? Casi lo agarra. Pero entonces viene este mensaje en el momento oportuno y se le da aviso que los filisteos habían aprovechado la ausencia del rey y sus tropas para poder entrar y robar y hacer lo que le daba las ganas con los pueblos, ¿no? Como lo hemos visto en la primera parte del capítulo 23. Y es por eso que al Dios usar a los filisteos para rescatar a David o salvar a David de la mano de Saúl, como la soberanía de Dios está conectada, este es un ejemplo, ¿no? Con los negocios humanos, como Dios usa esta aparentemente voluntad humana para cumplir sus propósitos soberanos. Que cuando Dios va a hacer algo, lo hace y lo cumple. No hay nada que el ser humano haga o deja de hacer que va a interrumpir los planes de Dios. Esta es la soberanía grandiosa de nuestro Dios, ¿no? Y acá lo vemos narrado en las Escrituras. Qué maravilloso y sabio Dios tenemos. Se han dado testimonios sobre gente que he escuchado que habla sobre cómo Dios usó el tráfico, porque si no hubiera habido tráfico y hubiera estado en ese momento, a esa hora, hubiera estado un accidente. Cómo Dios usa de interrupciones para nosotros, cómo Dios usa de malas noticias para nosotros, para cuidarnos y protegernos de algo fatal que puede suceder en nuestras vidas. Cómo Dios nos cancela un viaje que teníamos y no sabemos que al final algo sucedió con el avión o la gente se retrasó en su viaje de regreso o terminaron enfermándose todos en el crucero, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que confiar en la soberanía de Dios cuando hay este tipo de malas noticias e interrupciones, que es para un bien mejor de uno mismo. Tenemos que confiar que no es por gusto, que no es mala suerte,
que no es, ay, bueno, estoy salada o me levanté con el pie izquierdo, como sea, o eso fue porque le dije esto. No, tenemos que confiar que si Dios está en control de nuestras vidas, que si nosotros le hemos dado el control de nuestras vidas y confiamos en su dirección, que aún una mala suerte puede ser una buena suerte a largo plazo, como lo que sucedió acá con la invasión de esta filistea. Entonces acá voy a terminar para poder brevemente tener nuestro tiempo de preguntas y respuestas y la próxima semana continuamos.